Capítulo 54. La espada de Ice brilló bajo el resplandor de la luz de la antorcha mientras cortaba las hoces del monstruo parecido a una mantis delante de ella, separándolas de su cuerpo antes de conducir al Esperate a través de su cabeza, causando que cayera muerto. Más especies nuevas, dijo Finn mientras sacaba su lanza del cadáver de una criatura similar que había sido masacrada por el Payum, revelando solo órganos internos y sangre, pero faltando un componente crucial que el sentido común les había dicho a los mortales sobre los monstruos. Sin embargo, no parecen tener piedras mágicas, curioso. ¿Los encontró Evilus? Ice se preguntó en voz alta, pero Finn negó con la cabeza mientras miraba los cadáveres a medio comer con túnicas blancas. Creo que estaban sorprendidos por estos monstruos como nosotros, respondió Finn. Si tuviera que adivinar, aparecieron con este nuevo laberinto. Finn luego miró a su alrededor por un momento antes de continuar. Ice, probablemente hayas leído la comedia de Argonaut recientemente, ¿verdad? Finn preguntó de repente. ¿Sí? Ice respondió, completamente confundida por la repentina pregunta. Mientras poseía a Bella, Argonaut había dicho que Ice era casi idéntica a la princesa que había ido a salvar, aunque con ojos dorados en lugar de azules. Esto, y la conversación sobre héroes y espíritus que tuvo con él después, la habían llevado a volver y leer viejas leyendas de Ona de Storyteller antes de acostarse, siendo Argonaut la primera que había leído, pero no encontró descripciones detalladas de los personajes dentro. La cola. Ni siquiera mencionaba a la hermana de Argonaut, quien había afirmado que era una semielfa cuando se disculpó con Lefilla por haberla confundido como tal. ¿Recuerda en esas historias, Argonaut había luchado contra varios monstruos en el camino hacia el Minotauro? Me pregunto si esa historia está influyendo en por qué nos enfrentamos a tantos monstruos ahora. Uy, ¿estás hablando de la teoría de Lefilla sobre los espíritus? Preguntó Ice y Finn asintió. Sí. Creo que sería descuidado considerar solo a los héroes de esos cuentos, dijo Finn mientras guiaba el camino hacia adelante nuevamente. Después de todo, el héroe es tan cautivador como su villano. No creo que un espíritu se convierta voluntariamente en un monstruo y mantenga su mente, dijo Ice, negándose a creer que el berserker de esta familia podría contarse entre el mismo nivel que Argonaut y Saber, o más bien el legendario dragón Slayer Sigurd. Aunque le pareció extraño que su nombre hubiera sido registrado como Siegfried, por otra parte, varios nombres de héroes habían cambiado a lo largo de los siglos. Tal vez, ciertamente no sería divertido si se convirtiera en algo como los de Mi Spirits. Cuando pasaron por una puerta que conducía a una habitación grande, la pareja se detuvo ante la vista que tenían frente a ellos. Dentro de la gran sala había innumerables cadáveres de monstruos. No solo los nuevos monstruos con forma de mantis, sino también los nuevos monstruos con forma de araña que habían visto antes de que Knossos se mudara al nuevo laberinto. Era como si dos ejércitos de monstruos se encontraran en esta habitación, pelearan y se devoraran entre sí. Ciertamente dio crédito a la teoría de que los monstruos mantis eran incluso más anormales que las otras especies nuevas que se parecían a las violas y virgas. Anda con cuidado, dijo Finn mientras se abrían paso en silencio entre los cadáveres. Puede que no estén todos muertos. Tan pronto como dijo eso, uno de los mantis saltó hacia el Payum, a pesar de perder varios brazos y una gran parte de su cabeza, solo para ser golpeado por él con un feroz golpe de su lanza. La mantis voló y se estrelló contra la pared, el resto de sus partes internas salpicó por los agujeros de su cuerpo. Fue una vista bastante horrible. Nunca pensé que diría que desearía que fueran solo virgas, murmuró Finn, con una sonrisa irónica. Al menos tienen piedras mágicas, por lo que no se puede ver una vista tan espeluznante si la destruimos. Ice no pudo evitar estar de acuerdo con todo su corazón. Pero si estos monstruos estaban en contra de Evilus, ella no le iba a decir que no a un tercer enemigo que pudiera distraerlos mientras encontraban al resto de su familia. Pero, esa Revis y la persona enmascarada son domadores, ¿no es así? Ice le recordó a Finn. ¿No existe la posibilidad de que puedan usar estas nuevas especies contra nosotros? Teniendo en cuenta esta habitación, probablemente no podrán obtener demasiados, dijo Finn, señalando los cadáveres con la barbilla. Justo cuando Ice asintió con la cabeza, sintió un cambio en el viento. Tempestad. Con un grito, Ice balanceó su espada hacia abajo con todas sus fuerzas mientras Finn rápidamente se reubicaba detrás de ella. El viento verde se estrelló contra un torrente de fuego rojo que había sido lanzado desde el extremo opuesto de la habitación.
Los vientos dispersaron la llama roja, haciendo que envolviera y aniquilara por completo los cadáveres de monstruos que quedaban en la habitación. Supongo que la encontramos, murmuró Finn mientras las llamas se extinguían para revelar a una mujer pelirroja con ojos verdes entrando en la habitación. En una mano había una espada larga negra de aspecto espeluznante, mientras que en la otra había una espada mágica roja como la sangre que sin duda era la fuente de las llamas con otra espada negra idéntica atada a su espalda. Ha pasado un tiempo, Arya, dijo la mujer, Revis. No sé qué truco hiciste para cambiar a Gnosos de esta manera, pero debe haber involucrado a esos espíritus desconocidos. ¿Ella sabe sobre saber y los demás? Pensó Aes, mirando a Finn, quien permaneció en silencio mientras observaba atentamente a Revis. Los ojos de Finn rebotaron de un lado a otro entre las dos hojas negras idénticas en posesión de Revis. Entonces sus ojos se abrieron de par en par. Y arquero y respiró Finn. Exactamente. Revis luego agitó la espada mágica hacia adelante una vez más, enviando otra ola de llamas hacia los dos aventureros. El viento de Aes salió disparado para encontrarlo, apenas dividiendo las llamas una vez más. Pero antes de que las llamas se extinguieran, Revis salió disparada hacia adelante, partiendo el suelo de piedra debajo de ella mientras lo hacía, y se zambulló directamente en las llamas, abandonando la espada mágica que se desmoronaba detrás de ella. Eso fue rápido. Casi tan rápido como lo fue saber durante sus entrenamientos. Aes se encontró incapaz de pasar de defenderse del fuego a defenderse del ataque que se aproximaba a tiempo. Pero lanza de magia, ofrezco mi sangre. ¿Agujere adentro de es diferente? La voz de Finn resonó debajo del torrente de fuego en forma de un canto ultra corto. Diablos Finegas. Sus ojos azul cielo se tiñeron de un rojo carmesí cuando salió disparado desde detrás del escudo de viento de Aes hacia las llamas para encontrarse con el ataque que se aproximaba. Una de las habilidades de Finn, Ail Magmigna, se activó y le proporcionó cierta resistencia a las llamas que lo rodeaban mientras desviaba la espada para que no golpeara a Aes. La apertura que le dio le permitió a Aes cambiar su postura y empujar hacia el espacio provisto por su capitán, pero Revis rápidamente sacó su segunda espada y bloqueó la respuesta. Mientras lo hacía, una espeluznante aura negra comenzó a envolver a Revis, como si la criatura estuviera absorbiendo una maldición y la usara como arma contra los aventureros. El acero dorado y plateado bailaba contra el torrente de maldiciones negras. Cada golpe fue doloroso y Aes hizo todo lo posible para evitar que las espadas malditas la golpearan. Si no fuera por el entrenamiento de saber y Finn a su lado, Aes podría no haber sido capaz de ver los golpes en absoluto. Los recuerdos de esa pelea surgieron de las profundidades de su mente. Luchando contra un gran héroe que luchó con el poder de un dragón. Y así rugió el viento. Revestida con Ariel, Aes salió disparada hacia adelante. El viento se estrelló contra la avalancha de maldiciones, obligándolo a retroceder. Los vientos verdes se formaron a su alrededor, casi como si estuvieran creando un sólido muro entre ella y Revis. Aes finalmente había recuperado la compostura con un solo pensamiento. Tan temible y aterrador como el monstruo con piel humana frente a ella era, palidecía ante el dragón que residía dentro de ese gran héroe. Si tuviera que estar al mismo nivel que esos héroes, no puede darse el lujo de caer aquí. Sin embargo, a pesar de verse obligado a retroceder, Revis no mostró signos de frustración y, en cambio, mostró una sonrisa oscura. El viento de Aes había tallado grandes cortes en la piel de Revis, pero la curación acelerada de la criatura ya estaba surtiendo efecto, cerrando las heridas sin dificultad. No te alejes demasiado, dijo Finn en voz baja mientras estaba de pie junto a Aes. Va a ser una batalla de desgaste, así que solo tenemos que esperar un poco a que la situación cambie. Correcto, respondió Aes cuando el suelo comenzó a retumbar. La sonrisa de Revis pareció crecer cuando un enjambre de monstruos con forma de araña entró pululando por el corredor del que venía la criatura. No solo eso, varias violas también entraron por la entrada de donde venían Aes y Finn. Justo cuando parecía que la situación había empeorado, un destello verde atravesó varias de las violas detrás de ellos, causando que se congelaran antes de disolverse rápidamente en polvo cuando su piedra mágica fue destruida. Luz de polvo de estrellas, destroza a mis enemigos. Y siguiendo la agonía de muerte de los monstruos estaban los suaves tonos del brillante polvo de estrellas. Viento luminoso.
El polvo de estrellas estalló en una brillante tormenta verde, lanzándose hacia afuera y destruyendo las violas restantes, así como varios de los monstruos araña alrededor de Revis en docenas de explosiones, lo que obligó a la criatura a saltar hacia atrás para evitarlo. ¿Lo logramos? Llegó una familiar voz distorsionada. ¿Maestro? Ice gritó cuando la forma vestida de negro de saber salió de las cenizas de los monstruos con una mujer desconocida que llevaba una capucha verde y una máscara que cubría su rostro. Ella no era Lancer ni ningún otro miembro de la familia Estia que Ice pudiera reconocer. Aún así, parecía familiar, pero Ice no podía identificarlo. Se volvió hacia Finn, pero el payún tenía una sonrisa irónica en su rostro antes de decir: no veo nada, mientras la mujer elfa asentía con la cabeza antes de volverse hacia Revis y sobresaltarse levemente. ¿Sucede algo? Preguntó Saber, pero la mujer negó con la cabeza. No, pensé que la reconocí por un segundo, pero no es alguien que yo conozca, respondió la mujer. Revis miró a los dos recién llegados antes de chasquear la lengua con molestia. Evilus es tan inútil como se esperaba, murmuró antes de preparar su espada de nuevo, aparentemente despreocupada por enfrentarse a 4 personas a la vez mientras más arañas comenzaban a entrar por la puerta. Ya fuera confianza, sed de sangre o simplemente apatía, o incluso una mezcla de todo lo anterior, Ice no estaba segura. Pero Ice sabía que mientras tuviera a Finn y Saber a su lado, ya habían ganado. Pero mientras ambos lados se miraban frente a Ice, Finn y el elfo corrieron hacia adelante mientras Saber esperaba en la parte trasera. Los aventureros se abrieron paso a través de los monstruos y alcanzaron a Revis fácilmente, pero eso fue todo lo que fue simple. La elfa golpeó primero, solo para que su arma fuera derribada y ella fuera pateada sin que Revis siquiera pestañeara. Finn fue el siguiente con 2 estocadas con su fortía espear y cada golpe se movía como una víbora que se dirigía a la garganta. Sin embargo, cada uno fue desviado a través de golpes rápidos como un rayo al eje antes de que Revis balanceara la segunda espada negra, lo que obligó a Finn a defenderse de ella mientras lo lanzaban a un lado. Pero incluso cuando Finn fue derribado, Ice ya estaba disparando hacia Revis desde arriba. Aunque cayó con la velocidad de una estrella, Revis evitó el golpe saltando hacia atrás, pero Ice siguió atacando. Su desperate plateada cortó el aire, se bañó en su Ariel y, aunque no pudo asestar un golpe directo, el viento fue suficiente para evitar que Revis escapara demasiado lejos. Luego, cuando la criatura se movió para tomar represalias, una luz verde salió disparada hacia adelante y aplastó una de las espadas negras en sus manos. ¿Qué? Eso fue y se movió más rápido de lo que uno podría parpadear, pero Ice logró atrapar lo que era el proyectil. Era la espada de Saber. En lugar de usarlo como un arma cuerpo a cuerpo, el hombre golpeó la parte inferior de la hoja y la lanzó como una flecha hacia Revis. Mientras pasaba volando junto a ellos, la hoja comenzó a moverse en ángulos rectos imposibles mientras intentaba regresar a su maestro. En el primer giro de la hoja, Saber se había lanzado hacia adelante con la fuerza del rugido de un dragón, esparciendo los cadáveres de los monstruos y el suelo de piedra a su alrededor. Pasó por encima de Ice y lanzó un puñetazo a Revis. La criatura maniobró su otra espada entre ella y el héroe. La espada negra bloqueó con éxito el golpe de su puño, pero el puro poder detrás de ella fue suficiente para enviar a la mujer por los aires, incrustándola en la pared lo suficientemente profundo como para que también se estrellara contra el adamantita debajo de la piedra. Tal era el poder de un gran héroe legendario. ¿Y? Cuando Gran voló de regreso a la mano de su amo, Saber miró hacia Ice por un momento antes de volverse hacia Revis. Quizás se estaba preguntando si Revis había sido el que Ice estaba entrenando para derrotar. Francamente, a ella no le importaba quién la derrotara siempre y cuando fuera eliminada como una amenaza para siempre. Pero cuando Saber agarró su espada, preparándose para liberar la energía contenida en su interior, el laberinto comenzó a temblar a su alrededor una vez más. Mientras se desarrollaba la batalla entre el hombre y el monstruo, 2 monstruos libraban su propia guerra debajo de ellos. 2 existencias reflejadas, las que llevan el nombre de minotauros, chocaron entre sí en una tormenta de rayos rojos y acero negro. Ambos minotauros entendieron la intención de su opuesto a la vista. Una especie de comprensión mutua había fluido entre ellos, intercambiando la información necesaria al mismo tiempo. El toro negro deseaba dar batalla contra el joven que el toro blanco amaba como amigo y maestro. Una batalla ensangrentada no solo de placer, sino también a muerte, como exigía su alma.
Pero el toro blanco había jurado proteger al niño, sin importar el costo para su propio cuerpo. Así, los dos opuestos no tuvieron más remedio que enfrentarse. Incluso entonces, no había animosidad entre ellos. De hecho, los dos podrían incluso ser amigos si se les da la oportunidad, los que luchan en ocasiones en las que no son necesarios para defender a sus camaradas, los que nacen con un corazón de las paredes de la mazmorra. Pero no iba a ser. Estos dos, cuyos nombres significaban relámpago, tenían objetivos que iban en contra del otro. Uno deseaba luchar contra un joven en otro duelo sangriento mientras que el otro deseaba protegerlo con su nueva vida. Ese solo hecho era todo lo que se necesitaba para convertirlos en enemigos que no se odiaran entre sí. Cada paso que daban sacudía la tierra a su alrededor. Cada movimiento de sus poderosas armas esparció relámpagos y truenos contra el corredor de piedra, haciendo estallar las paredes y el adamantita debajo de ellos. Su monstruosa fuerza estaba a un nivel superior al de los mortales comunes, incluso aquellos que recibieron las bendiciones de los dioses. Solo aquellos que alcanzaron el pináculo de la humanidad podrían estar en el mismo campo de batalla que estos monstruos. Pero incluso en este campo de batalla, se podían ver las diferencias. La alabarda del toro blanco se balanceó hacia abajo con la fuerza suficiente para partir la piedra sólida, pero el hacha del toro negro atrapó el golpe. Sin embargo, la fuerza detrás del columpio fue suficiente para enviar los pies de este último a clavarse en la piedra, esparciendo escombros por todas partes. Mientras la alabarda estaba contenida, la espada mágica del toro negro, con forma de hacha, comenzó a crujir con energía. El hacha mágica cayó con toda la fuerza del toro negro, solo para ser interceptada a su vez por la segunda alabarda del toro blanco. El misterioso metal de la alabarda había repelido por completo la magia del rayo de la hoja. Sonido metálico. Al instante siguiente, el toro negro fue empujado hacia atrás por la fuerza del golpe del toro blanco. La fuerza del toro blanco superó a la del toro negro. Cada golpe bloqueado enviaba temblores que sacudían los huesos del toro negro hasta su centro y podía decir que cuanto más durase la batalla, peor sería para él. Y, sin embargo, a pesar del pesar que sentía al enfrentarse a un camarada que podía entenderlo mejor que cualquiera de los demás, una oleada de emoción recorrió su cuerpo. Fue una batalla que envió júbilo hasta su alma. No sería bueno que terminara tan pronto. Un rugido distante hizo que ambos se congelaran en su lugar. La cabeza del toro blanco se inclinó ligeramente hacia arriba para mirar detrás del toro negro, lo que incitó a este último a mirar por encima del hombro. Una masa de monstruos verdes enfermizos parecidos a orugas corría hacia ellos, sin parecerse en nada a ningún otro monstruo que los dos hubieran visto antes. No, eso estuvo mal. El toro blanco pareció reconocerlos desde algún lugar mientras corría hacia adelante y pasaba a toro negro, con la intención de dejar de lado su batalla hasta que los monstruos fueran borrados del mundo. Una ráfaga de vapor salió volando de las fosas nasales del toro negro antes de girar y seguir al toro blanco. Su batalla podía esperar hasta que se solucionara la distracción. Pero cuando balanceó su hacha contra el monstruo, su sangre pareció corroer el metal de su espada. Eso sería un gran problema ya que su hacha era de bastante alta calidad y no quería perderla antes de que la batalla pudiera continuar. El toro negro echó un vistazo a una de las alabardas que estaba usando el toro blanco que retuvo su brillo incluso cuando atravesó varias de las orugas explosivas en un solo golpe, pero con una simple mirada de su espejo, estaba claro que no estaba compartiendo. ¡Qué tacaños! El toro negro no quería perder su preciada hacha simplemente por lo difícil que sería conseguir una nueva arma. Tendría que encontrar uno y quitárselo a un aventurero y eso tenía sus propios peligros. Sin embargo, recordó que sus camaradas habían dicho algo sobre ponerse en contacto con un herrero que fabricaba armas en la superficie. El toro negro decidió pedir que le hicieran un hacha la próxima vez que se encontraran. Pero por ahora, los toros tenían que limpiar el desastre que tenían delante. La urga de Tiona giraba como una sierra circular mientras se abría paso entre los extraños kobolds verdes. Varios de ellos fueron cortados con cada golpe, pero los monstruos ignoraron sus heridas y continuaron arañándola y mordiéndola. Eran débiles, pero atacaban sin miedo y sin dolor. ¿Por qué diablos hay tantos? Tiona gritó antes de levantar su espada cuando una bala rebotó en ella. Ciertamente no ayudó que el Archer falso todavía les disparara al azar mientras disparaba las flechas de Archer. Ambos tenían la misma cara y constitución e incluso la misma magia.
La única diferencia era su peinado, su ropa y la piel del falso era ligeramente más oscura que la piel bronceada de Archer. Era como si alguien hubiera tomado a Archer y lo hubiera quemado de adentro hacia afuera. Para Tiona, era como si estuviera mirando una versión masculina de ella y Tione, tan estúpido como sonaba. Excepto que estaban tratando seriamente de matarse el uno al otro. Mientras las balas de los gemelos Archer todavía se disparaban al azar contra Bette y los gemelos, cada uno de los disparos contra Archer fue directo a su corazón. Lo mismo ocurrió con las flechas de Archer. Las espadas negras que transformó en sus flechas volarían en ángulos imposibles, evitando a los kobolds y tratando de golpear a su gemelo, pero fueron derribados en pleno vuelo sin fallar. Uno caminaba bajo el sol como miembro de una de las familias más famosas de la historia reciente, mientras que el otro acechaba en las sombras como aliado de Evirus. ¿Cómo pudieron haber resultado tan diferentes? ¿Archer vino a horario para cazar a su propio hermano? Mientras acababa con otro kobold, Tiona miró hacia Tione. No podía decir qué estaba pensando su hermana en medio de este caos, pero la expresión de preocupación en su rostro le hizo pensar que al menos estaba pensando en algo similar. Beth por otro lado se abrió paso a través de los kobolds alterados y dio justo en la cara del arquero falso. Giró su espada hacia el cuello del falso, solo para que fuera bloqueada por el arma del hombre que instantáneamente se transformó de un arma a una espada similar a las que Archer siempre usaba. Pareció como si en el momento en que se dio cuenta de que Archer no estaba frente a ellos, todas las dudas volaron por la ventana. En el momento en que sus espadas chocaron entre sí, el hombre lobo se dio la vuelta y le dio una patada al pecho del hombre, solo para que él la bloqueara con su brazo. A pesar de esto, la pura fuerza detrás del golpe fue suficiente para enviarlo deslizándose por el suelo de piedra, pero aparte de eso, no mostró signos externos de lesión. TCHI como patear metal sólido y Bette maldijo. Parecería que, al menos, el gemelo de Archer era más fuerte en combate cuerpo a cuerpo que él. Teniendo en cuenta que podía sacar cuchillas de su cuerpo, Tiona se preguntó si podría ser, literalmente, una estatua de metal ambulante con una cubierta de piel. ¿Y era Archer el mismo? Ese cuerpo está formado de hierro y llama. Los ojos de Bette se abrieron por un segundo antes de que por poco lograra evitar una bala que golpeó a uno de los kobolds verdes en su lugar, lo que provocó que se formaran cuchillas. Un escudo de metal voló rápidamente por el aire, colocándose entre Bette y el monstruo, permitiendo que el hombre lobo lo agarrara mientras el monstruo explotaba, bañando la habitación con fragmentos de metal. Bette, que estaba justo al lado de la explosión, pudo evitar la tormenta sin problemas gracias al escudo, mientras que Tiona y los demás estaban lo suficientemente lejos y tenían suficientes escudos de carne en el camino para evitarlo. Ahora Tiona entendió por qué el arquero falso trajo tantos monstruos débiles. A pesar de que eran débiles, luchaban sin miedo como monstruos normales y eran lo suficientemente numerosos y prescindibles para que él los convirtiera en bombas con un canto súper corto que era casi idéntico al de Archer. Básicamente, los cuatro estaban luchando contra él en medio de un campo de bombas vivientes. Sin embargo, a pesar de esto, el arquero falso no hizo nada drástico como convertir a todos los monstruos en una bomba. O no tenía la capacidad de hacerlo, o de hecho se estaba conteniendo como una forma de resistencia o acoso a quien le estaba dando órdenes. Dicho esto, ciertamente no se contuvo cuando se trataba de intentar matar a Archer. Miraría en la dirección de Archer con una mueca burlona mientras que Archer lo miraría como si fuera un monstruo que necesitaba morir. Tiona había visto a Archer en lo que ella pensó que era su modo serio cuando lucharon contra el de mi espíritu en las profundidades, pero la mirada en sus ojos fue incluso más allá de eso. Le recordó a Tiona que Bache le tenía mucho miedo a su propia hermana, Argana, y cuanto menos hablara de Argana, mejor. Para Tiona, que amaba a su hermana Tione, a pesar de que no siempre se llevaban bien, ver a dos hermanos odiarse tanto le clavó un clavo en el pecho. Ella y Tione pudieron evitar matarse entre sí porque Tiona le había pedido a Kali que las dejara irse y la diosa lo permitió sin demasiada fanfarria, permitiéndoles dejar Telskiura y viajar a Horario, donde se convirtieron en miembros de la familia Loki. Dos cuchillos plateados volaron hacia adelante y se empalaron en el pecho de uno de los kobolds y Tiona los reconoció como los Zolas de Tione. Teniendo en cuenta que todos habían sido destruidos, estos deben haber sido creados y arrojados por Archer. La hermana de Tiona aceptó los regalos con una sonrisa mientras se adelantaba y arrancaba los cuchillos del pecho del monstruo y arrojaba la espada de Bette hacia él.
El hombre lobo dejó caer el escudo, arrebató la espada en el aire y agitó sus espadas contra el arquero falso, quien desvió los golpes con las hojas de sus armas mientras disparaba salvajemente como lo hacía. Para sorpresa de Fiona, las balas rebotaban en las paredes de piedra y el piso, atravesando a los monstruos como si fueran de papel, haciendo que los aventureros se dieran cuenta de que definitivamente no querían que los golpeara. ¿Qué demonios es esto? Tione preguntó mientras bloqueaba la bala, solo para que rompiera su cuchillo en el impacto. Archer, te estás saciando. He creado más de 1000 espadas. Si fuera el arquero normal, probablemente se burlaría o haría algún comentario ingenioso sobre lo fácil que era rebotar los proyectiles en las paredes, pero simplemente arrojó a Tione otro sin decirle una palabra más. De hecho, ambos arqueros estaban en un silencio mortal fuera de decir las líneas de su canto, como si no fueran más que muñecos que intentaban matarse entre sí. Nunca rendirse pero nunca acumular nada. Las armas en las manos del falso desaparecieron y fueron reemplazadas por una espada de color rojo oscuro que comenzó a brillar en el momento en que colocó ambas manos en la empuñadura. Una espada mágica. Tione se dio cuenta de lo que era al instante. ¡Mierda! Vete, dijo mientras saltaba lejos del hombre mientras Archer se adelantaba con su brazo derecho extendido. Han resistido el dolor para crear muchas armas. Tiona se dio cuenta de lo que estaba tratando de hacer. Era el mismo hechizo que usó para proteger al equipo de expedición de la segunda magia del Demi Spiri después de que Riveria y Gareth fueran eliminados por la primera. Mientras saltaba rápidamente detrás de Archer, su hermana y Bete la seguían de cerca. Tan pronto como los tres estuvieron a salvo detrás de él, el escudo mágico se expandió, cubriendo todo el espacio del corredor justo cuando una ola de llamas envolvió su entorno, trayendo horribles recuerdos de ver a Riveria desaparecer en un mar rojo antes de que Gareth se arrojara enfrente de ellos. Incluso con el escudo mágico de Archer frente a ellos, Tiona todavía podía sentir el calor que lo atravesaba, rompiendo múltiples capas del escudo en un instante. Era incluso más caliente que el aliento de fuego de un dragón Valgan, pero no tan malo como el hechizo del Demi Espíritu, tal vez. Así, esa vida no tiene sentido. Pero justo cuando las llamas se apagaron, el arquero falso apareció justo enfrente del escudo con una espada dorada en sus manos. La espada dorada se estrelló contra las 3 capas restantes del escudo mágico y las destrozó todas con ese único golpe, como si fuera un arma que siempre tuvo la intención de hacerlo. Entonces, tan pronto como desaparecieron las últimas luces del escudo, la empuñadura de la espada se extendió repentinamente y la hoja dorada se disparó hacia el corazón de Archer. Arquero. Pero justo antes de que la espada pudiera alcanzarlo, Tiona salió disparada y golpeó a Urga en el espacio entre los dos hombres. La hoja dorada chocó contra la parte plana de la hoja de 2 cabezas y Tiona la agitó con todas sus fuerzas. El sonido del metal rompiéndose llegó a sus oídos, pero lo hizo a un lado cuando el arquero falso fue lanzado hacia atrás. La hoja dorada se había convertido en una lanza dorada en su lugar. La piedra a su alrededor se había movido y derretido como un río de piedra que fluye excepto por la isla donde se encontraban los 4 aventureros. Y su preciosa Urga, era la mitad del tamaño que solía ser. Pero eso era lo más alejado de su mente en este momento. Archer. ¿Estás? Tiona comenzó solo para que Archer extendiera su mano y creara una copia de Urga para ella sin decirle una palabra. Ni una palabra de agradecimiento ni una respuesta sarcástica de que no necesitaba su ayuda. Esta actitud fría era tan dolorosa como aterradora, justo como el canto mágico reflejado de los dos. Los gemelos eran tan similares que podrían ser exactamente la misma persona si no fuera por la ropa y el corte de pelo diferentes. Y así, mientras rezo, cuando los dos parecían estar llegando al final de sus cánticos, la mazmorra a su alrededor comenzó a temblar violentamente, algo que los dos hombres simplemente ignoraron. ¿Qué demonios está pasando ahora? Bete gritó cuando la magia a su alrededor estalló. Esquivar. Al grito de Gareth, todos los aventureros saltaron hacia las paredes del corredor mientras el enorme Demi Espíritu Verde simplemente cargaba directamente por el camino, sin prestar atención a los obstáculos en su camino. Las estatuas y los pilares simplemente fueron atravesados como si estuvieran hechos de vidrio e incluso las paredes que eran tan duras como el adamantita se hicieron añicos. Era una bestia completamente diferente en comparación con la que la familia Loki encontró en el piso 59.
Mientras que el primero de mi Spirit estaba estacionario y lanzaba hechizos catastróficos uno tras otro, este de mi Spirit con forma de toro cargó hacia adelante usando su peso inimaginable y su poder destructivo. ¿Qué hacemos? Cruz gritó sobre la destrucción mientras continuaban corriendo por el camino. Incluso si corremos, no es como si supiéramos dónde está una salida. Agregó Narvi. ¿No te dio algo Berserker, Raúl? Preguntó Anakiti mientras todos seguían al hombre que sostenía la sirena en su espalda. Sí. Respondió Raúl. Lo he estado siguiendo desde que parecía crear un rastro en la misma dirección en la que iba Berserker antes de recibir la maldición, pero considerando lo lejos que caímos, incluso si fuimos por este camino, quién sabe hasta dónde tenemos que llegar. Y con el de mi Spirit pisándoles los talones, pueden agotarse antes de llegar a la salida. Y así, Gareth tomó una decisión. Raúl, saca a los demás de aquí. Ordenó el enano mientras se deslizaba hasta detenerse y se daba la vuelta. Evitaré que los persiga a todos. Señor Gareth. Lefilla gritó sorprendida, pero Gareth no quiso saber nada. Ve. Cualquier otra persona se interpondría en mi camino. Y entiendo. Fue la respuesta de Raúl. Buena suerte, Gareth. Mientras el resto del grupo se retiraba, Gareth solo pudo reírse para sus adentros. Teniendo en cuenta que huimos de un toro solo para encontrar uno aún más grande, no creo que me quede mucha suerte, dijo mientras se volvía hacia el de mi Spirit mientras se arrancaba de la pared. Ariay. Esta cosa también está buscando a Ash, ¿eh? Gareth murmuró. ¿En realidad nos estaba siguiendo o también nos dirigíamos hacia la posición de Ash? Razón de más para no dejar que siga a los demás. Tuvo que detenerlo en seco. Antes de que pudiera recuperar la orientación, el enano se lanzó hacia adelante y le clavó el hacha en la pierna. Se formó un corte rojo claro donde golpeó, pero su cuerpo era tan duro que su hacha debía perdido una parte considerable de su cabeza. El arma se romperá mucho antes que el de mi Spirit. Pero aún así, tuvo que sacar al menos una de sus patas para frenarlo. ¿Quieres jugar? Preguntó el semi-espíritu, girando su horriblemente hermosa cabeza en dirección a Gareth. El toro que formaba la parte inferior del cuerpo del de mi Spirit de repente dejó escapar un gran rugido, lo que hizo que Gareth se preguntara si las dos entidades tenían mentes separadas. Si se creó a partir de una de esas cosas parásitas, podría haberse adherido a un toro de poder, un monstruo que se encuentra en los pisos profundos. Las piernas del monstruo se estrellaron contra el suelo enviando ondas de choque que se estrellaron contra el cuerpo de Gareth como una ola y los temblores le dificultaron sostenerse contra ellos. La única posibilidad que tenía era atacar la piedra mágica del monstruo y matarlo de un solo golpe, pero no estaba seguro de que su hacha sobreviviera tanto tiempo. Una cosa que podía hacer era sacar una hoja del libro de Berserker y destruir el suelo para que cayera a un piso inferior, pero eso dejaría el problema para más tarde y no tenía el equipo para luchar contra el de mi Spirit en una batalla prolongada. Así que no había otra opción más que tomarlo aquí y ahora. Gareth era el guerrero más fuerte de la familia Loki, un veterano que se enfrentó a las profundidades de las mazmorras cientos de veces. Aunque el de mi Spirit en el frente era algo completamente nuevo, no era lo suficientemente diferente del que había encontrado antes como para perder el equilibrio. Atraviesa, lanza del relámpago. Tu enviado te suplica, Tonitrus. Encarnación del trueno. Reina del relámpago. Así que cuando comenzó su canto, uno más corto y rápido de lo que cualquier mortal podría lanzar, Gareth estaba listo para ello. Rayo de trueno. El enano se lanzó del suelo de piedra destrozado mientras el rayo de magia volaba sobre su cabeza. Dejó a la bestia completamente abierta para que Gareth le cortara la pierna, perdiendo otra parte de su hacha, pero pudo atravesarla, enviando al toro gigante al suelo. Como alguien a quien siempre se le confió la retaguardia, algo de este nivel, aunque sin duda peligroso con un poder imponente, era todo lo que tenía. No importa cuán poderoso fuera, no significaba nada si no podía golpear a Gareth. Sin embargo, y lo mismo podría decirse de Gareth. A pesar de poner a la criatura de rodillas, fue solo una victoria temporal. No pudo llegar a su núcleo para dar el golpe final mientras se retorcía con las patas restantes e incluso con la cola que se partió en dos cuchillas afiladas como navajas. Mientras luchaba solo, el de mi Spirit solo tenía un objetivo en el que concentrar su furia. No es que los demás pudieran haber hecho algo para ayudar si se hubieran quedado. Quizás si uno o dos de los otros nivel 6 hubieran estado con él, podrían haberlo terminado.
Pero aún así, no podía detenerse aquí. Sus instintos le gritaban, algo en su alma le decía que siguiera luchando. Esa ayuda llegaría mientras permaneciera de pie, mientras aún estuviera vivo, sería victorioso. Pero justo cuando se lanzó contra la bestia para continuar con su ataque, una sonrisa torcida apareció en el rostro del demi-espíritu. Rabia, furia de los cielos. Un canto mágico que consta de una sola estrofa. Un hechizo de canto súper corto. Velo Caelum. Un velo de relámpagos se formó alrededor del demi-espíritu, recordándole un poco la magia que lanzaba la amazona de la familia Estia. Un hechizo de tipo encantamiento de iluminación. Distel. Y al igual que el hechizo de la amazona, la luz se elevó hacia adelante y hacia afuera del cuerpo de la bestia mientras golpeaba el suelo con sus cascos. Innumerables ondas de choque atravesaron el corredor, atravesando no solo a Gareth, sino también las paredes y el techo del corredor, destruyendo todo a su paso mientras Gareth solo podía dejar escapar un grito de agonía silenciosa. El rayo no solo atravesó y abrasó su cuerpo, sino que también lo arrojó por la habitación como si fuera la pelota de juguete de un niño. Lo único que evitaba que el corredor fuera destruido y los enviaba a los dos a las profundidades del laberinto eran las capas de adamantita en el suelo. Y luego, se detuvo. El aire estaba en silencio excepto por las risitas crueles del demi-espíritu mientras miraba el cuerpo del enano, enterrado bajo varias capas de roca. Sin embargo, justo cuando terminaba de regenerar su pierna para continuar su camino, los escombros encima de Gareth se movieron. ¿A dónde crees que vas?, demandó el enano mientras se levantaba del suelo. Comparado con las llamas del demi-espíritu en el piso 59 que habían convertido su armadura en líquido, el relámpago era poco más que un toque de amor. Uno muy doloroso, sin duda, pero no fue suficiente para detener al hombre que los dioses de arriba le habían otorgado el alias Elgarm. ¿Crees que eso es suficiente para detenerme?, Gareth rugió. A pesar de que su hacha no era más que un garrote de metal ahora, todavía tenía la fuerza para seguir luchando. Pero el demi-espíritu solo podía considerar al heroico enano como una diversión que había superado su bienvenida. Se abalanzó hacia adelante y se estrelló contra el enano, aplastando su cuerpo bajo sus enormes piernas. El suelo de piedra se convirtió en polvo y el metal de adamantita se rasgó y se aplastó debajo de su cuerpo. Pero justo cuando su pierna atacó al enano, de repente fue atrapado por los brazos del hombre y tirado al suelo con un enorme grito de batalla. Vas a tener que hacerlo mejor que eso. El enano rugió mientras volaba por el aire por la fuerza de su propio lanzamiento. Vamos. Todavía puedo derribarte tantas veces como sea necesario. Todos los rastros de diversión desaparecieron del rostro de la bestia mientras se levantaba. Luego, dejó escapar otro rugido mientras cargaba una vez más contra Gareth. Pero justo cuando el enano se preparaba para atraparlo, una voz familiar habló a su lado. Bien peleado, reconozco tu heroísmo. Luces doradas rodearon al enano y en un destello blanco, la bestia fue lanzada hacia atrás y lejos del enano. Hilos dorados de luz aparecieron frente a Gareth antes de que tomara la forma de un hombre muy familiar. Llegas tarde, Gareth se encontró diciendo con más que un poco de molestia ganándose un ataque de risa del rey. No deseaba interrumpir una batalla tan espléndida, dijo Caster con una sonrisa antes de chasquear los dedos. Un bastón dorado apareció al lado de Gareth y comenzó a emitir una luz cálida que se extendió por todo el cuerpo del enano. En un instante, la fatiga y el dolor del enano parecieron desaparecer antes de que el rey le ofreciera una botella de oro. Un premio digno de tus esfuerzos, dijo el rey lanzando la botella de elixir hacia Gareth. Tómalo y descansa. Necesitarás esa energía para escapar de este lugar. Bien entonces, dijo Gareth mientras se plantaba en uno de los escombros más grandes, sintiéndose demasiado cansado para discutir. Dejaré que los dos espíritus peleen entre ellos. Espectáculo por espectáculo, ¿verdad? La ceja de Caster se elevó ligeramente antes de que otra risa escapara de sus labios. Ciertamente. Deberías estar agradecido, sin embargo, esto no es más que una farsa. No tomará mucho tiempo. Caster luego comenzó a caminar hacia el demi-espíritu mientras se volvía a poner de pie. Vine aquí para reírme de ti, dijo el rey mientras la tablilla de piedra en sus manos desaparecía. ¿Este es Gugalana? ¿Este es el poderoso toro del cielo? Esta criatura miserable y lamentable no merece llevar ese nombre. En la mano de Caster había una llave dorada que parecía girar en el aire como si abriera una bóveda gigante.
Pero, no obstante, llevas ese nombre, continuó Caster mientras una luz dorada rodeaba su cuerpo. Por lo tanto, es apropiado que seas tratado con todo el poder del rey. Cuando la luz se desvaneció, el rey estaba envuelto en una armadura dorada desde el cuello hacia abajo. Una armadura dorada que poseía una cualidad más allá de lo que las manos mortales podrían esperar crear. Pero el de mi espíritu no parecía registrar lo que estaba viendo. Simplemente se inclinó de un lado a otro ya que no estaba seguro de qué hacer con la apariencia de Caster. Estás en presencia de tu rey, dijo Caster mientras se pasaba la mano por el cabello, alisándolo hacia atrás como una llama ardiente. Así que arrodíllate. El espacio en las patas delanteras de la bestia se distorsionó en una neblina cuando una docena de hermosas espadas aparecieron a su lado en un espacio vacío, cada una con una calidad digna de ser empuñada por los aventureros de primera clase, y cada una fue disparada contra la bestia como si no eran más que flechas desechables. Las cuchillas cortaron las rodillas de la bestia, muchas de ellas rompiéndose y astillándose como el hacha de Gareth, pero la gran cantidad de ellas fue suficiente para cortar las patas del toro y derribarlo una vez más. Espíritu perdido sin nombre. Vosotros cuya existencia está más cerca de los dioses y vosotros que habéis perdido la vida en las profundidades de las mazmorras, mi nombre es Gilgamesh. El rey verdadero y más antiguo de la humanidad. Por mi nombre os liberaré de vuestra existencia maldita y devuélvele esa vida a los dioses. Gilgamesh. Gran héroe rey Gilgamesh. Un nombre tan grandioso debe tener un significado igualmente grandioso. Desafortunadamente, el nombre no le resultaba familiar a Gareth, ya que no tenía la costumbre de seguir viejas historias como Tiona, Lefilla o Finn, por lo que se le pasó por alto. Sin embargo, al menos tenía un nombre propio para consultar con los tres cuando regresaron. Pero aún y, a pesar de que Caster, o Gilgamesh o quien sea, cortó las piernas del de mi espíritu, no hizo ningún movimiento para atacar de nuevo. En cambio, tenía una sonrisa bastante divertida en su rostro como si estuviera dando su permiso para que el de mi espíritu le devolviera el golpe. Todos los rastros de diversión y confusión desaparecieron del rostro del semiespíritu cuando comenzó otro canto, lo que hizo que Gareth se pusiera de pie y se preparara. Pero una pequeña risa escapó de los labios de Caster mientras se colocaba directamente entre el enano y el de mi espíritu. No se escuchaba ningún canto. El hombre simplemente levantó la barbilla con una mueca de desdén, lo que provocó que más de una docena más de esas armas invaluables aparecieran en el aire alrededor de la criatura. Incluso en comparación con el de mi espíritu, la magia de Caster era incluso más rápida y más allá de la comprensión mortal. Innumerables armas volaron hacia el de mi espíritu justo cuando terminó de cubrirse con el velo. Cayeron como gotas de lluvia sobre una ventana de vidrio, dispersándose a través de ella sin cuidado hasta que atravesaron el velo de un rayo y golpearon al de mi espíritu y al poderoso cuerpo de toro que poseía. Incluso entonces, las armas estaban siendo lanzadas tan al azar y sin cuidado que algunas incluso fallaron por completo a la bestia, chocando e incluso perforando las paredes de piedra y adamantita a su alrededor. Mientras presenciaba esto, Gareth tuvo la sensación de que encontró la verdadera fuente de todas las armas que Archer podía recrear. Cuando el polvo se disipó, el cuerpo del de mi espíritu yacía golpeado y roto en el suelo. Ya sea por pura suerte o por el diseño de Caster, las innumerables hojas no habían alcanzado la piedra mágica del de mi espíritu y la bestia todavía estaba viva. Me encuentro decepcionado, Elgarm, dijo Caster de repente, girándose hacia Gareth. ¿Esta cosa era realmente tan peligrosa cuando peleaste en las profundidades de la mazmorra? Esta cosa es completamente diferente a la de abajo, respondió Gareth, sacudiendo la cabeza. El de ahí abajo tenía un cuerpo lo suficientemente fuerte como para romper mi hacha cuando ataqué sus enredaderas. A este, en realidad, pude atravesarlo. Si tuviera que adivinar, este no comió tantas piedras mágicas como el otro. Cuando lo encontramos, se estaba atiborrando de las piedras mágicas de esas cosas virgas. Ya veo, respondió Caster con un gesto de comprensión. Los monstruos que devoraban piedras mágicas eran el equivalente a que un aventurero obtuviera Excelia y su dios actualizara su fauna. Cuanto más devoraba un monstruo, más poderosos se volvían. Debido a que eligieron traer este cerca de la superficie, no deben haberse alimentado con tantas piedras mágicas para poder mantenerlo bajo control, supuso Caster. No sería bueno que se enfureciera antes de que su plan, sea lo que sea, esté completo, o tal vez sea porque planeaban regalarle esta criatura a alguien y la mantuvieron más débil para poder matarla si su destinatario iban a volverse contra ellos.
¿Qué clase de lunático querría tener esta cosa como mascota? Gareth preguntó, completamente horrorizado, pero Caster simplemente se rió entre dientes mientras golpeaba un lado de su cabeza con un dedo. Bueno, no tiene sentido seguir discutiendo su existencia, decidió, poniendo una mano en su cadera y la otra sobre su cabeza. ¿Morirá aquí y? Caster de repente se congeló cuando su cabeza se movió hacia arriba muy ligeramente hacia un agujero en el techo. Gareth frunció el ceño mientras miraba desde el capitán de la familia Estia hacia el mismo agujero. Allí, a lo lejos, pudo ver otro corredor por donde corrían dos personas con túnicas. El más bajo de los dos vestía túnicas que se ceñían firmemente contra su cuerpo, acentuando su figura hasta el punto de que estaba claro que eran mujeres. Por el aspecto de las cosas, corrían completamente perdidos en este nuevo laberinto como el resto de ellos. Sin embargo, estaban tan lejos de la posición actual de Gareth y Caster que Gareth no los habría notado si Caster no hubiera dejado de moverse repentinamente para mirarlos. Y luego, tú. Con esas palabras, Gareth sintió que el aire bajaba a temperaturas casi heladas. Un espantoso escalofrío se aferró a su cuerpo cuando le resultó difícil incluso respirar. Las palabras habían sido dichas por el hombre frente a él. Su aura real ahora tenía una capa de rabia y odio sobre ella, borrando cualquier rastro de la diversión engreída que tenía cuando se enfrentaba al de mi espíritu. La actitud relajada y la atmósfera que tenía desde que apareció se habían ido. Todo lo que quedó fue un rey listo para dictar sentencia sobre los condenados. Es hora. La voz de Caster era apenas un susurro y, sin embargo, Gareth se encontró con ganas de dar un paso atrás. Despierta, Ea. Estaba gritando por algo. Un nombre. Un arma. En el lenguaje de los dioses, significaba una separación del cielo y la tierra. Pero en lugar de dejar que el arma apareciera como lo habían hecho los demás, Caster golpeó su mano contra el aire mismo, causando que apareciera lo que parecía una grieta en el espacio entre él y la pared. Cuando retiró la mano, una espada incongruente salió con ella. Una espada cilíndrica, una hecha de 3 partes, con cada parte girando lentamente en diferentes direcciones como molinillos. Pavor. Esa fue la única emoción que Gareth pudo sentir mientras contemplaba la espada con forma de taladro, si es que podía llamarse así. Ha llegado el momento del juicio, comenzó a cantar Caster, levantando la espada sobre su cabeza mientras lo hacía. Ante sus palabras, las secciones de la espada comenzaron a girar, creando un torrente de vientos negros y rojos y llamas llenas de energía mágica que estaba más allá de cualquiera de los hechizos de Ribería. Hablo del principio. La tierra y el cielo se separan, el vacío celebra la creación. Mi espada de ruptura parte el mundo. Rueda de molino que hace girar las estrellas, el infierno sobre los cielos es la llegada de la víspera de la creación del mundo. La energía mágica fue suficiente para abrir las paredes a su alrededor, triturando la piedra hasta convertirla en polvo y creando una abertura para que Gareth viera el vasto diseño del laberinto a su alrededor. Esperar. Gareth gritó incluso cuando no pudo hacer nada más que proteger su rostro de la energía que fluía alrededor de Caster. Si disparas esa gran cosa hacia arriba, volarás toda la ciudad hasta el reino. ¿De qué servía destruir Evilus si toda la ciudad moría junto con ellos? Pero Caster no mostró signos de preocuparse por el daño que podría causar en la ciudad, como si esa figura solitaria en la distancia valiera la muerte de todos en horario. La energía se reunió en la punta de la espada y estaba lista para ser desatada sobre el mundo. Tu muerte será reclamada como tributo. Enuma él. Pero justo cuando estaba a punto de blandir esa espada, algo lo detuvo. Innumerables cadenas habían salido disparadas del espacio que lo rodeaba, envolviéndose alrededor de su pecho y el brazo que sostenía la espada como si estuvieran desesperados por contener la ira del rey. Incluso se envolvió alrededor de la propia espada. La repentina aparición de la cadena sorprendió incluso a Caster. La energía se contuvo en la punta de la espada y simplemente permaneció allí mientras Caster bajaba lentamente la hoja sin soltarla mientras sostenía suavemente uno de los eslabones de la cadena con su mano libre. El aura de ira aparentemente se disipó bajo el abrazo de la cadena. ¿Y ahora? Caster pareció preguntarle a la cadena como si fuera una herramienta para hablar con alguien que ya no podía responder. ¿Solo ahora te preocupas por la moderación frente a nuestro odiado enemigo? No, y no es eso y... Si el ataque se hubiera desatado, la totalidad del este de horario habría sido aniquilada. Supongo que ya no sería capaz de gobernar. Sobre esos niños si eso hubiera sucedido. Caster luego dejó escapar un suspiro decididamente poco real.
¿En serio ahora? ¿Por qué te preocupas tanto por estos mestizos, Rayo de trueno. Con el tifón de la magia frente a él, Gareth se había olvidado momentáneamente del demi-espíritu. Se las había arreglado para curarse lo suficiente como para lanzar otro hechizo, uno dirigido directamente a Caster. Antes de que Gareth pudiera gritar una advertencia, un trueno igual en poder al hechizo del demi-spirit salió disparado desde el espacio sobre Caster y se estrelló contra la magia entrante. El trueno se había disparado desde varios discos dorados que flotaban alrededor de Caster. Sin embargo, partes de la cadena habían sido destruidas, lo que provocó que los ojos de Caster se contrajeran de rabia y se convirtieran en rendijas en forma de serpiente una vez más. Para interrumpir el ensueño del rey, murmuró Caster, su cuerpo flotando en el aire mientras miraba a la bestia herida. El castigo por tal transgresión solo puede ser la muerte. Y las secciones de la espada giraron una vez más. Enuma Elish. Los cielos gritaron y la tierra se agrietó. Toda la energía almacenada dentro de la espada con forma de taladro se desató en un instante, devorando todo a su paso. Los demi-espíritus miraban hacia el abismo que se aproximaba con ojos en blanco. Y entonces, sonrió. Y entonces, ella era libre. Oye, he venido con recuerdos. La diosa Aria saludó a una de sus amigas del Olimpo con una sonrisa mientras entraba en la habitación donde habían estado esperando. Encontré un buen vino en mi último viaje, dijo mientras sostenía una botella. Y por bueno, me refiero al último de su tipo. El enólogo y su familia fueron asesinados cuando un reino vecino los invadió. Una verdadera lástima. Siempre me propuse pasar por allí si estaba en la zona. Su amiga simplemente se encogió de hombros en respuesta. Bueno, así es la vida en Jekai, supongo, estuvo de acuerdo Guía. Fugaz y terminado en un instante. ¿Te gustarían los honores? ¿No? Muy bien entonces. Ella se había ofrecido a dejar que abrieran la última botella, pero insistieron en que lo hiciera porque era parte de sus antiguos deberes. Llenó 2 vasos y le ofreció uno a su amiga, tomando un sorbo primero para mostrar que estaba bien para beber. Una vez que ambos apuraron su primer vaso, ella los llenó de nuevo antes de volver a hablar. ¿Fuiste tú quien incitó a Apolo a atacar a Hestia? Ella preguntó con una sonrisa. ¿De verdad ahora, emborracharlo así? Como si no fuera un imbécil antes, bueno, supongo que conoces tu vino. Oh, no estoy particularmente enojado. Solo pensé que era bastante descarado de tu parte. Pensé que eras más sutil que eso. ¿Te estás impacientando? Tomó otro sorbo de su vino. ¿Quieres saber por qué no estoy parloteando con Urano sobre tus planes? Bueno, ¿por qué debería interponerme en tu diversión? Es muy emocionante, realmente, ver la desaparición de un reino de siglos de antigüedad. Dejé que mi niño, hazlo, entonces, ¿por qué debería evitar que intentes hacer lo mismo? Apuró su bebida y sostuvo el vaso transparente entre sus dedos, girándolo mientras observaba las gotas caer al fondo. Eso y supongo que realmente no creo que tengas éxito de todos modos, admitió Dia. Siempre terminas cometiendo un error en el último momento, no hagas pucheros, sabes que es verdad. Bien, supongo que alguien siempre aparece de la nada y hace algo que no podrías planear. Dejó su vaso con un suspiro. Bueno, solo avísame antes de que suceda. Quiero estar en el otro lado del mundo para ver los fuegos artificiales. Quiero decir, ¿estás seguro de que te has dado cuenta de todo, verdad? Antes de que su amiga pudiera responder, el suelo de repente comenzó a temblar violentamente, enviando sus copas al suelo mientras ella se abalanzaba sobre la botella de vino antes de que pudiera romperse. Incluso fuera de la habitación, podía escuchar a la gente gritando y los cimientos resquebrajándose. 2 grandes terremotos en un día y... Bueno, eso no sonó bien, murmuró Dia antes de que su amiga saliera apresuradamente de la habitación con Dia corriendo también para regresar con su familia. Muy por debajo del gremio, Uranos de repente se levantó de su trono. ¿Qué ha hecho tu niño, Hestia? Preguntó Uranos, la urgencia y el miedo sonaban en su voz a pesar de que conservaba su habitual inflexión tranquila. Hestia solo pudo balbucear confundida mientras se levantaba del suelo. ¿Lo que pasó? La mazmorra tiene... Al ver el mundo temblar a su alrededor, Saber corrió hacia adelante para acabar con la criatura frente a ellos, pero cuando bajó Aram, la escena cambió frente a él y todo lo que logró cortar fue una pared de piedra verde.
Dándose la vuelta, vio a Ryu, Finn y Ice todavía allí, luciendo confundidos. «Esto es malo», murmuró. ¿Le pasó algo a Berserker? De cualquier manera, el laberinto de Creta había desaparecido y Knossos había regresado al lugar que le correspondía. Habían perdido su ventaja y el enemigo la ha recuperado. Y luego, un gemido resonó en sus oídos. Un aullido sobrenatural y completamente inhumano resonó en los pasillos de Knossos, uno que puso de rodillas a los 4 aventureros. Ninguna criatura viviente podría hacer tal sonido. Ningún mortal, espíritu o monstruo podría gemir con tanta agonía e ira. Como si miles de clavos atravesaran una pizarra, fue suficiente para partir el cráneo de Saber en dos. Uno de ellos cae al suelo, su cuerpo temblando de miedo mientras sus ojos huecos miraban en la oscuridad. ¿Estás bien? Ice preguntó mientras se arrodillaba junto a Ryu mientras se cubría desesperadamente los oídos con ambas manos. «Correr!» Ryu gritó. «Tenemos que salir de aquí. Viene. ¿Qué es?» preguntó Finn, pero Ryu no estaba en condiciones de responder. Era como si estuviera atrapada dentro de un viejo trauma. «Esto no es bueno. Ice, aunque es un poco grosero, por favor agárrala. Saber, ¿verdad? Confío en que tienes una salida». «Sí», dijo Saber mientras Ice cuidadosamente pasaba el brazo de la elfa por sus hombros y la ayudaba a ponerse de pie. «Solo tenemos que seguir este hilo». Extendió el hilo de Ariadne y reveló su enlace arcoíris a su ancla para que lo vieran. «Entendido. Tú tomas la delantera, Ice y tu amigo estarán en el medio y yo tomaré la parte trasera». Saber asintió con la cabeza mientras se giraba y seguía el hilo por el pasillo. Pero no podía quitarse de encima la preocupación de que sus camaradas estaban en gran peligro. Gareth bajó lentamente los brazos, habiéndolos usado para cubrirse los oídos del gemido sobrenatural y abrió los ojos. Allí, vio al hombre de pie ante un gran agujero en el corredor de piedra verde de Knossos, con los labios estirados en una fina línea. Casi como si apenas se estuviera conteniendo al decir «ups». «Qué fracaso», murmuró Caster mientras miraba a Gareth. «El Garm, confío en que hayas descansado lo suficiente. Debemos movernos inmediatamente». «No es necesario que me lo digas 2 veces», respondió Gareth, recogiendo los restos de su hacha. Mientras lo hacía, vio un borrón que se precipitaba hacia la cabeza de Caster, solo para torcerse rápidamente y obligarse a cambiar de dirección en el aire mientras varias hojas se extendían a la defensiva junto a la cabeza del hombre. Con un chasquido de su lengua, Caster giró su cuerpo para enfrentar a su agresor. Allí, de pie en el gran agujero, o más bien en el túnel que conducía a las profundidades, había 3 monstruos huesudos con extremidades alargadas. Como la mayoría de las criaturas, tenía 2 brazos y 2 piernas. Eran largos y delgados y extrañamente desproporcionados con el cuerpo con las piernas dobladas hacia atrás como las de un avestruz. Su forma huesuda, casi descarnada, estaba cubierta por un caparazón que a primera vista parecía una armadura. Brillaba con una extraña luz azul púrpura oscuro que era clara a pesar de las llamas verdes y tenía más de 3 metros de largo, sin incluir la dura cola de 4 metros que se extendía desde la base de su espalda. Para colmo, su cabeza, una del tamaño de un hombre adulto, se parecía al cráneo de una bestia con 2 orbes flotantes de color rojo sangre por ojos que hablaban de pura malicia. «Nunca los había visto antes», murmuró Gareth. Solo eso les convertía en malas noticias. Fue lo suficientemente rápido como para parecer borroso y evitar la tormenta de cuchillas que Caster envió en defensa. Y eran 3. O mejor dicho, 3 que pudieran ver. ¿Quién sabe qué tan profundo fue este túnel y cuántos podrían haber vagado por los pasillos de Knossos? Cuando Gareth se resolvió, miró a Caster. El rostro del hombre se estiró en una expresión que decía qué molestia. Gareth necesitaba un plan. «Oye, ¿qué tal un concurso?» «¿Concurso?» Caster repitió. «El que mata más de estas cosas trata al otro con algo de alcohol una vez que regresamos a horario», dijo Gareth con una sonrisa. A juzgar por lo que había visto, Gareth supuso que Caster era el que estaba detrás del trueno durante el gran día contra los tornados negros creados por Behemoth Alter. Aunque había devastado a la mayoría de los monstruos, varios de ellos aún estaban vivos. Caster probablemente era del tipo que dejaba las cosas a medias porque eran una molestia y dejaba que otros las terminaran. Así se le ocurrió esta idea. «¿Planeas desafiarme con esa cosa?», preguntó Caster, mirando el hacha destruida de Gareth.
Bueno, es justo que un nivel 6 le dé una desventaja a un nivel 1, ¿verdad? Caster resopló molesto antes de levantar una mano y sacar el hacha dorada que había usado durante el juego de guerra y Gareth la tomó. Quiero eso de vuelta, gruñó Caster mientras guardaba la espada roja con forma de taladro y sacaba 2 hojas doradas en forma de rayos en su lugar. Está bien, el dorado no es mi color de todos modos, replicó Gareth, lo que provocó que Caster resoplara. ¿Y tú? ¿Esa armadura no se interpondrá en el camino? Tonto, esta armadura es una obra maestra. Caster gritó antes de soltar una pequeña tos. Pero sí, lo hace. Es por eso que soy un Caster, fuaa. Luego, los dos se volvieron hacia el túnel. Bueno, no te quejes si gano porque eres demasiado lento para moverte, preguntó Gareth. No es de tu incumbencia, respondió Caster mientras los 3 monstruos saltaban sobre el dúo. ¿Qué fue eso? Tiona preguntó mientras miraba a su alrededor para ver solo las paredes verdes de Knossos, su hermana, Bete y Archer de pie a su alrededor con el arquero falso por ningún lado. Los dos estaban a punto de terminar su canto cuando el mundo cambió y gimió con tal intensidad que Tiona sintió que su cráneo se iba a partir en 2. Suena como si alguien hubiera cabreado al Dungeon o algo feroz, respondió Bete mientras miraba a su alrededor. Huele a Knossos, así que supongo que ese extraño laberinto se ha ido. Archer de repente se estremeció cuando comenzó a moverse por el pasillo, solo para que Tiona lo agarrara del brazo. Espera, ¿a dónde vas? Ella preguntó. ¿Dónde piensas? Archer respondió bruscamente. Voy a encontrarlo y matarlo. Pero, ¿qué, realmente? ¿Qué podía decirle ella exactamente sobre eso? No es una buena idea dejar que Evilus corra con su propio arquero de esa manera, pero este es Knossos nuevamente, dijo Bete de repente. Si ese otro es básicamente tan bueno como tú, entonces no deberías reagruparte con tu familia. Que eso es correcto. Tiona estuvo de acuerdo, incapaz de creer que se sentía agradecida con Bete de todas las personas. Necesitarás refuerzos si quieres pelear con alguien así, ¿verdad? TCH. Archer soltó la mano del agarre de Tiona antes de sacar lo que parecía un trozo de cuerda. Sin embargo, en el momento en que lo levantó en el aire, volutas de luz del arco iris se extendieron desde él hacia un ancla invisible. Por aquí, dijo antes de empezar a correr. Preocúpate eso más tarde, dijo Tione mientras golpeaba la espalda de Tinoa incitándola a correr tras él. No necesitaban ir muy lejos antes de toparse con sonidos de batalla. O al menos, los momentos finales de uno cuando el grito de muerte de un monstruo llegó a sus oídos. Capitán. Tione gritó cuando encontraron a Finn y Ice, el último de los cuales sostenía a una mujer con una capa verde, y un hombre con una armadura negra que Tiona sospechó que era saber considerando que Archer se acercó a él y comenzó una conversación en voz baja con él. Parece que ustedes 3 están bien, dijo Finn con una sonrisa de alivio. Hoy Finn, comenzó Bete, mirando a Archer por un momento. Nos encontramos con alguien con la magia de Archer, ¿verdad? Terminó Finn, lo que hizo que los 3 lo miraran sorprendidos. Vimos los resultados de su obra un poco antes. ¿Un montón de espadas mágicas mejoradas? Preguntó Tiona y Finn asintió. Además, ¿qué pasa con ella? Tiona señaló a la mujer temblorosa y con aspecto de pánico que Ice estaba cargando, a lo que Finn simplemente dijo. No te preocupes por ella. Saber caminó hacia ella, trazó su dedo frente a su rostro y la mujer inmediatamente se agachó hacia adelante, cayendo inconsciente. Me la llevaré ahora, dijo Saber a lo que Ice asintió y se la entregó. Saber luego levantó a la mujer inconsciente en un acarreo de princesa como si estuviera acostumbrado a hacer esas cosas. Bueno, tendremos mucho de qué hablar una vez que esto termine, dijo Finn a lo que Saber simplemente se encogió de hombros y Archer no respondió. De hecho, había muchas cosas de las que hablar, si obtendrían o no alguna respuesta era otra cosa. Desde que el gemido hizo que el laberinto desapareciera y devolviera a Knossos a su lugar, el grupo de Lefi ya había sido acosado por monstruos que se derramaban en la mazmorra artificial. No solo los extraños monstruos verdes y con forma de insecto que formaban las fuerzas de Evilus, sino también los monstruos de piel negra de la propia mazmorra. Una mezcla de especies irregulares y mejoradas. Mientras Raúl estaba ocupado manteniendo la sirena a salvo, Philby se ofreció como voluntario para liderar el camino cuando Raúl perdió el hilo que Berserker le dio en algún lugar del caos de Berserker siendo maldecido, siendo perseguido por el de mi espíritu y Knossos regresando.
Sin embargo, no quiere decir que la sirena fuera un peso muerto. Desde su lugar en la espalda de Raúl, pudo disparar su magia sónica a los monstruos, desorientándolos temporalmente para que los demás los derribaran. El hecho de que pudiera hacerlo relativamente rápido y sin un cántico y sin indicaciones la convirtió en una adición sorprendentemente útil. Sin embargo, ciertamente fue extraño que los monstruos se dirigieran directamente hacia ella, y Raúl, por extensión, en el momento en que la vieron. Creo que eso explica por qué los monstruos parlantes no son exactamente comunes, comentó Narvi mientras palmeaba la espalda de la sirena después de que de repente tuviera otro ataque de tos. Si los monstruos se vuelven locos y los atacan en cuanto los ven, probablemente no sobrevivan demasiados. No ayuda que los aventureros no se acerquen exactamente a cada uno y vean si pueden decir hola primero, agregó Cruz antes de fruncir el ceño un poco y mirar la cara de la sirena. Aún así, ella, no se parece a ninguna otra sirena en el calabozo. Cruz tenía razón. Las sirenas normales tenían caras horribles y arrugadas como las de las viejas brujas y olían a excrementos y otras cosas asquerosas. Esta sirena, sin embargo, tenía un rostro suave que muchos podrían considerar hermoso si no hubiera pertenecido a un monstruo. Preocúpate eso más tarde, dijo Aki. Primero tenemos que salir de aquí antes de, vaya. Ante ellos había un enorme túnel. Definitivamente no era natural en términos de ser construido a propósito. Parecía como si una enorme ola de magia hubiera atravesado las paredes de Gnosos, destruyendo por completo las paredes y los pisos de piedra y adamantita. Eso probablemente conduce a la mazmorra real, señaló Raúl. Mira allá. Haciendo un gesto con la barbilla, Raúl llamó su atención sobre varios elementos esparcidos por el túnel. ¿Garras y cuernos? Lefilla preguntó. ¿Estos son objetos de caída? Alguien más debe haber bajado por este túnel desde arriba, señaló Filbis. Probablemente quien lo creó en primer lugar. ¿Deberíamos ir tras ellos? Lefilla preguntó, pero Filbis negó con la cabeza. Los monstruos del calabozo están pululando desde esa dirección, dijo. Y no sabemos si es uno de tu familia o un miembro de Evilus el que hizo este agujero. Bien y... Así, el grupo decidió atravesar el túnel, sintiendo bajo sus zapatos el calor de la piedra recién derretida, y continuaron su viaje por el laberinto. Sin embargo, Lefilla todavía no podía evitar estar preocupada por Gareth, que se había quedado atrás para mantener a raya al nuevo de Mi Spirit, y los demás que aún estaban desaparecidos. Solo podía esperar que no se hubieran visto atrapados en lo que sea que hizo esa explosión. Eventualmente Lefilla. Lele y Rivería. El alto elfo junto con varios otros miembros de la familia estaban parados en medio de un páramo helado, rodeados por varias violas que habían sido convertidas en esculturas de hielo por su magia. ¿Por qué estás aquí? Lefilla preguntó. Loki tuvo suficiente esperando y nos envió tras de ti, explicó Rivería. Especialmente después de 2 terremotos y... Luego se detuvo cuando sus ojos se posaron en Raúl y la sirena que llevaba. ¿Y qué es eso? Ella preguntó. Te lo explicaré más tarde, dijo Raúl rápidamente. Una vez que estemos todos de vuelta, ya que explicarlo más de una vez será agotador. Solo pensar en eso es agotador, y añadió Aki, frotándose la frente. Rivería levantó una ceja mientras miraba de Raúl a la sirena, quien se encogió un poco y trató de esconderse detrás de la cabeza de Raúl. ¿Y hola? Y así, esa sola palabra hizo que Rivería y todos los demás miembros de la familia Loki se congelaran y se quedaran boquiabiertos ante la sirena. De hecho, Rivería asintió con la cabeza. Loki definitivamente necesitará escuchar sobre esto. ¿Qué pasó con los demás? Creo que todos fuimos transportados a diferentes partes del laberinto, respondió Raúl. Finn, Ace, Bete y los gemelos fueron separados de nosotros, así que no sabemos dónde están. Gareth se quedó atrás para contener a otro de Mi Espíritu. Ya veo, respondió Rivería con otro asentimiento. Primero te escoltaremos a donde Loki y el resto están esperando, luego regresaré para encontrar a Gareth. Déjame ir contigo. Lefilla solicitó, pero Rivería la derribó con un movimiento de cabeza. Estás corriendo irregular y casi estás loco, dijo Rivería, evaluando la condición de Lefilla con una sola mirada. ¿Qué pasa con los otros? Preguntó Aki. Loki creía que la familia Estia también había entrado en el laberinto y probablemente estaba con ellos, dijo Rivería lentamente, sonando insegura pero dispuesta a confiar en su diosa.
Por lo tanto, estamos operando bajo el supuesto de que están juntos y saldrán por una ubicación diferente. Todos asintieron con la cabeza. Nadie fue tan tonto como para preguntar, ¿pero y si te equivocas? En este momento, con todo el caos que estaba ocurriendo, Loki estaba priorizando una retirada mientras intentaba salvar a tantos como pudiera. Solo tenían que tener fe en que los demás podrían escapar por su cuenta. ¿De dónde salió este agujero gigante? Las palabras de Lily describieron con precisión los sentimientos de todos cuando llegaron al 20º piso. El gran bosque tenía un enorme agujero, como si una gran estrella se hubiera abierto camino a través de la mazmorra desde los mismos cielos. Eso es malo, murmuró Rey mientras miraba hacia la pared que tenía un gran agujero. Se suponía que el pueblo estaba allí. Al menos no estaba siendo usado, ¿verdad? Fia murmuró, pero eso no ayudó en nada a su situación. El agujero no había estado allí escasos minutos antes. Debe haber aparecido en el corto tiempo que pasaron subiendo las escaleras entre los pisos 20 y 21 cuando la gran explosión y el gemido sobrenatural resonaron en todo el dungeon. Bella, ¿estás bien? Preguntó Emma. Te ves un poco pálida. Comenzó Bella mientras se frotaba el pecho. Creo que esto fue obra de Caster. Aparte de reírles, todos los demás lo miraban. Durante un tiempo, sentí que los demás estaban en constante combate, murmuró Bell. Sentí que Caster estaba lo suficientemente enojado como para usar lo que sea que hizo ese agujero. Por Dios, ¿cuántos pisos hacia abajo baja esa cosa? Preguntó Elf. Cuidado, niños. Un paso en falso y caerán durante una hora. No empeores esta tensión, gritó Gina, golpeando a Welf en la pierna antes de que Lancer levantara una mano. Silencio, dijo en voz baja, pero fue suficiente para que todos se callaran de inmediato. Después de un momento de silencio mientras todos miraban el agujero y los restos del bosque, Fia dijo: no escucho nada. No, tiene razón, dijo Rey, sus ojos se volvieron feroces. Todo está demasiado tranquilo. No hay gritos de monstruos ni sonidos de aventureros. Todo parece quieto. Lancer y Ryder compartieron una mirada antes de que Lancer extendiera su lanza a un lado como una barrera mientras les indicaba a todos que cerraran filas. Bella, Lancer, Ryder y Rey se pararon en el exterior del círculo, seguidos por Arles, Assassin, Welf y Gina, y luego el resto en el centro. Incluso si no podían ver nada, Bella podía sentir los ojos mirándolos. Como si fueran presas acechadas por un depredador. Examinó la línea de árboles, pero no sería capaz de distinguir nada a esta distancia. Era como si el que los observaba estuviera esperando a que entraran en pánico primero, y a juzgar por las respiraciones extremadamente cortas que Primo estaba haciendo, no pasaría mucho tiempo antes de que eso sucediera. Y luego, las cabezas de Bella, Lancer y Ryder se dispararon al mismo tiempo. Allí, sobre ellos, había un monstruo que Bella nunca había visto antes. Se aferraba a las paredes de piedra como una araña gigante mucho más grande que cualquier ser humano y en su boca estaba... Primo dejó escapar un grito de miedo y horror cuando la bestia cerró la boca de golpe, mordiendo lo que solía haber sido otro aventurero. Lancero. Bell gritó y el Servant se disparó hacia el monstruo como una flecha en llamas. Fia, quédate aquí, ordenó Rey antes de salir tras el Servant. Lancer se estrelló contra el costado de la pared donde el monstruo, el gigantesco gigante, estaba posado, pero la bestia saltó rápidamente antes de que ella lo alcanzara. El impacto creó un enorme cráter en la pared, que solo creció aún más cuando Lancer salió disparado de nuevo. Todos, pónganse detrás de mí. Ryder gritó cuando ella tiró de Bell por la parte de atrás de su camisa y lo tiró hacia atrás antes de que pudiera expresar alguna objeción. Tan pronto como lo hizo, Ryder levantó rápidamente su escudo justo cuando el monstruo se estrelló contra él y rebotó, enviando al Servant disparado en la otra dirección por el impacto, haciendo volar a todos los demás mientras pasaba volando. Señorita jinete. Primo gritó cuando el cuerpo de Ryder se deslizó por el suelo y cayó por el acantilado. Actuando rápidamente, la mano de la espada de la mujer se lanzó hacia adelante y logró agarrarse a la repisa antes de levantarse con una mano. No te preocupes por mí. Ryder gritó cuando Lancer cayó como una estrella fugaz, obligando al monstruo a alejarse de la fiesta. No dejes que esa cosa se pierda de vista. Pero el monstruo era más poderoso que cualquier cosa que Bell hubiera visto antes.
Sus piernas eran lo suficientemente poderosas como para enviarlo más de 20 metros hacia el cielo como si nada. No solo tenía una agilidad aterradora, sino que tenía suficiente poder para hacer retroceder a un Servant como Ryder que se especializaba en defensa. El monstruo se lanzó desde las paredes hasta los árboles y el suelo casi como la pelota de juguete de un niño, nunca permaneciendo en el mismo lugar por más de un segundo, lo que obligó a Lancer a jugar a alcanzarlo. Si Bell y los demás no estuvieran aquí, sintió que Lancer sería capaz de volarlo fácilmente. Pero tal como estaba, el Servant no pudo concentrarse correctamente en él, ya que estaba demasiado preocupado por Bell y los demás en caso de que se alejara demasiado de ellos. Tonterías. Con un grito, Bell rápidamente saltó hacia atrás, esquivando por poco sus enormes garras moradas cuando sintió que le arrancaban el peto de su pecho, enviándolo al suelo. Bell. Estoy bien. No te preocupes. Una de las chicas lo llamó, pero Bell respondió rápidamente para evitar que corrieran hacia él. Plumas doradas y carmesí como agujas volaron hacia el monstruo, obligándolo a alejarse de Bell y dejándolo abierto para otro ataque. No le hagas daño a mamá. Llegó el grito de Assassin cuando apareció justo al lado del monstruo en el aire. Sus dagas azotaron como colmillos mientras se abalanzaba sobre el monstruo. Esquivó por poco una de las dagas, pero la otra dio en el blanco, incrustándose en el caparazón blindado del monstruo y dejando grietas a lo largo de su cuerpo. Dejó escapar otro rugido antes de que su cola se deslizara por el aire y golpeara a Assassin, enviándola al suelo. Jacobo. Bell gritó, pero Assassin se levantó lentamente del suelo mientras se frotaba la mejilla. En el último momento antes del impacto, se había alejado del gigante, reduciendo el daño que le infligía. La sangre le goteaba por la nariz y la boca, pero no parecía perturbada en lo más mínimo. Jack, apártate del camino. Gina gritó y Assassin inmediatamente saltó hacia atrás justo cuando la canción de Primo resonaba en el aire. Dispara a estos desventurados rechazados. Lumine Pleiades. Los 7 rayos de luz se fijaron en el monstruo, pero no hizo ningún esfuerzo por esquivar la magia. Entonces, en el momento justo antes de que las luces violetas alcanzaran su objetivo, el caparazón azul violáceo que envolvía a la bestia pulsó con luz. Los rayos se contrajeron, parpadearon y luego cambiaron de dirección hacia la pequeña elfa. Primo. Bell gritó justo cuando alguien saltó entre la chica y su magia reflejada mientras sostenía un gran escudo de metal. Las luces golpearon el escudo y explotaron contra las 2 chicas, haciéndolas retroceder y por el suelo. Señorita Emma. La voz de Lily gritó y Bell se dio cuenta de que Emma una vez más se había puesto en peligro para proteger a Primo. Incluso cuando los dos estaban en el suelo, los brazos destrozados y destrozados de la niña mayor estaban envueltos protectoramente alrededor de la niña elfa, mientras que los ojos de esta última estaban muy abiertos con horror mientras miraba los ojos vacíos de la primera. ¿Y tú? La voz suave pero aguda de Lancer cortó el aire cuando reapareció en un instante, sus tranquilos ojos violetas ardiendo con una furia divina. Varias escrituras rúnicas brillaban en los brazos y piernas de la mujer, así como en su arma. El arma destelló, más rápido que cualquier cosa que Bell hubiera visto jamás. En el momento en que golpeó al monstruo justo en el centro, la bestia, junto con la mitad del acantilado, explotó en llamas al rojo vivo. Incluso si el monstruo tuviera la capacidad de reflejar la magia, no podría hacerlo a tan corta distancia. La furia de Lancer por las heridas de sus seres queridos aseguró que no quedara nada del monstruo. Pero Bell no esperó a que eso terminara. Tan pronto como Lancer apareció al lado del gigante, Bell ya había comenzado a correr hacia Emma y Primo. Porque algo más movía hacia ellos también. Pero justo cuando Bell se arrojó entre las chicas caídas y la mancha púrpura, alguien se paró frente a él y lo derribó, seguido de algo cálido y húmedo que le salpicó la cara. Bell abrió lentamente los ojos y miró hacia arriba lentamente. ¿Y Jinete? De pie frente a él estaba el sexto Servant de Bell, con un brazo estirado hacia adelante bloqueando las garras de un segundo gigante que había aparecido mientras estaban distraídos por el primero. Las garras se habían extendido mucho más allá del alcance de su pequeño escudo, haciendo que se incrustaran no solo en el escudo de metal sino también en el lado izquierdo de su cuerpo. Su brazo de espada no estaba herido y actualmente estaba en proceso de cavar más profundo en la garganta del monstruo. Oye, comenzó su voz suave antes de que un calor rugiente brotara de ella, como si estuviera viendo a su odiado enemigo frente a ella.
¿Qué crees que estás tratando de hacerles a mis hijos? Con un rugido, el espíritu heroico de la montaña sacó su hoja en un arco, cortando la cabeza de la bestia, enviándola por los aires antes de aterrizar con un golpe a unos metros de distancia. ¿Se encuentra bien, maestro? Ryder preguntó, poniendo una sonrisa mientras la sangre se filtraba de las numerosas heridas en su pecho e incluso en su cabeza, y a pesar del hecho de que su brazo desde el codo hacia abajo apenas colgaba. Ryder, Bell jadeó cuando su cabello rojo cayó al suelo, después de haber sido cortado por las garras de la bestia también. Ya veo, entonces todo está bien, continuó, su sonrisa nunca abandonó su rostro incluso cuando se tambaleó hacia atrás. Jinete. Bell volvió a gritar mientras se lanzaba hacia adelante y la atrapaba antes de que golpeara el suelo, solo para que su brazo cayera de todos modos. Jinete. ¿Por qué? Por supuesto que ella se interpondría en el camino. Ella es una sierva y tú eres su maestro. Si mueres, ella se apresuraría a seguirte de cualquier manera. Aún. Bell, contrólate. Wolf gritó cuando apareció al lado de Bell. Vamos hombre, no lo pierdas ahora. Aún no estamos fuera de peligro. Lily, pociones. Karen gritó mientras colocaba su mano contra el cuello de Emma. ¿Quién hace Lily? Preguntó Lily, mirando de un lado a otro entre Emma y Ryder. Ayuda primero a la señorita Flores, ordenó Lancer mientras corría hacia Ryder. La habilidad de Ryder le permitirá sobrevivir, siempre y cuando su fundación permanezca completa. Sé bien. Señorita Rey, continuó Lancer, mirando a la sirena que enderezó su espalda al ser llamada. ¿Ese sí? ¿Qué es? Podría ser mejor para usted y la señorita Arles si nos separamos de aquí, decidió Lancer. Debemos llegar a la superficie y no podemos pedirte que vayas más allá de esto. Sería mejor que te reunieras con tus camaradas. ¿Estás seguro? Preguntó Rey, mirando entre Emma y Ryder. Sí. Ha cumplido con su parte del acuerdo, por lo que no es necesario que haga nada más. Muy bien, respondió Rey antes de volverse hacia Fia. Yo, me quedaré con ellos un poco más, respondió Fia antes de que Rey pudiera preguntar algo. Yo y quiero asegurarme de que ambos estén bien y, por supuesto, Rey aceptó su pedido con una sonrisa y un asentimiento. Mantente a salvo, ¿de acuerdo? Arles saltó hacia Assassin y con cuidado colocó su pata contra la mejilla de Assassin, causando que la chica se estremeciera de dolor antes de abrazar al almiraj. Vamos a jugar de nuevo la próxima vez, ¿de acuerdo? Assassin preguntó y Arles arrulló en acuerdo. Luego, los dos Xenos se fueron, con Rey agarrando a Arles con sus garras antes de despegar en el aire. Ahora debemos irnos también, dijo Lancer. Señorita Morris, por favor lleve a la señorita Flores. Señor Crocho, Ryder. Sí. He entendido, aguanta mamá. Vamos, primo, y dijo Gina mientras ayudaba a la chica casi catatónica a ponerse de pie. Emma estará bien, ¿de acuerdo? Solo tenemos que salir de aquí primero. Hubo un ruido de rasgadura y todos se giraron para ver a Lily arrancando varios vendajes antes de envolverlos morbosamente alrededor del brazo amputado de Ryder. En que nadie diga nada, dijo Lily en voz baja mientras levantaba con cuidado su paquete recién encontrado. Lily no quiere oírlo. Gracias, Lily, se encontró diciendo Bell. Lily dijo que no quiere escucharlo. A pesar de todo, Bell se encontró sonriendo por un momento antes de sentir una presencia acercándose. Al darse la vuelta, vio una mano enorme que se elevaba por encima del acantilado y se levantaba. Y frenético. ¿Beru, herido? Preguntó el minotauro a pesar de estar cubierto de varios cortes sangrantes y parches de piel oscura que parecían haber sido fusionados por algún tipo de veneno o llama. Hombre, nunca pensé que me alegraría ver un minotauro, murmuró Elf en voz baja. Primo. Berserker se arrodilló junto a la elfa y la levantó suavemente en su brazo. La chica se movió por un momento antes de girarse y enterrar su rostro en su melena, dejando escapar un fuerte gemido mientras lo hacía. Lamento apresurarte aunque acabas de llegar, pero realmente debemos irnos, dijo Lancer. Berserker, ¿puedes pelear mientras llevas a la señorita Libera? Yo, protejo a Primo, ya todos, respondió Berserker asintiendo. Entonces, por favor, muestre el camino. Yo tomaré la parte trasera. Maestro, sígalo de cerca. Sí, dijo Bell mientras todos recogían sus cosas y comenzaban a moverse, dejando atrás el campo de batalla manchado de sangre.
Un poco lejos de la batalla, Rey y Arles volaban cerca del borde de la pared donde vieron a un gigante con armadura sentado en un árbol caído. ¡Cu! ¡Cu! Arles dejó escapar algunos chillidos y Rey asintió con la cabeza antes de bajarlos al lado de la forma blindada. «Asterius, ¿estás bien?», le preguntó al minotauro que vestía una gran armadura de placas con un casco que cubría toda su cabeza. «¿Y de dónde sacaste esa armadura?». «Lo encontré», fue la breve respuesta mientras se ponía de pie, girando la cabeza hacia el agujero en la pared. «Allá arriba es donde los habitantes de la superficie tienen a nuestros camaradas». «¿Qué?». Rey jadeó antes de mirar hacia arriba. «Conocí a otro de mis parientes», continuó Asterius. «Mientras luchábamos juntos, dijo que todos estaban muertos excepto uno, pero la perdió en la batalla. Fueron vistos por última vez con otros habitantes de la superficie en los que confiaba». «Ya veo, debe haber sido el que conoció Fia entonces», murmuró Rey. «¿Entonces la base del enemigo está ahí arriba?». «Lo que queda de él», fue la respuesta del minotauro mientras sacudía la cabeza con casco. «Deben haber sido miembros de la familia de Bell quienes los atacaron entonces. Deben haberles hecho un daño considerable, considerando todas las cosas. Pero no tenía sentido que Rey y Arles subieran allí solos y para cuando regresaran con los demás, el calabozo sin duda se habría reparado solo, sellando su camino hacia la base enemiga de todos modos». «¿Qué vas a hacer ahora?», Rey preguntó. «¿Vas a volver a los pisos profundos otra vez?». «No, quiero hablar un poco con Fels», respondió Asterius. «Seré imponente con todos ustedes por un momento. Después de lo que pasó hoy, no me importaría en absoluto». La noche había caído sobre Horario y todos los hijos de Estia habían regresado a casa. Sin embargo, no hubo celebración. Caster y Archer estaban furiosos por algo y ninguno estaba de humor para que Estia preguntara qué pasó. Saber y Lancer tenían expresiones solemnes antes de desaparecer quién sabe dónde por un hechizo. Ryder había perdido un brazo y actualmente estaba descansando hasta que pudieran ponerse en contacto con Fels para curarlo, pero el mago de Ouranos estaba inspeccionando el daño causado en la mazmorra. Assassin y Belle estaban escondidos en la habitación de Belle, este último había ido directamente allí sin decirle una sola palabra a Estia cuando regresó a casa. Emma también resultó herida y actualmente descansaba en su habitación donde Lily y Karen la estaban cuidando. Wolf se había ido directamente a la fragua cuando regresó con Gina deslizándose detrás de él, no queriendo dejarlo solo con sus pensamientos. Y, por último, Fia y Berserker estaban sentados en el patio trasero, incapaces de conciliar el sueño mientras Primo se aferraba a Minotauro como si fuera una manta de seguridad, negándose a soltarlo por ningún motivo. A pesar de que todos sus hijos estaban en casa, Estia sintió que algo importante se estaba rompiendo debido al fracaso de la expedición. ¿Qué se supone que debo hacer en un momento como este?, se preguntó mientras colocaba su cabeza entre lágrimas contra su escritorio. ¿Qué puedo hacer en un momento como este? Él estaba aquí una vez más. Aquí en el mundo de los sueños. Y estaba luchando con todas sus fuerzas contra su yo reflejado cuando este último lo agarró. Frente a él estaba una mujer que lo colmó de amor y afecto. Frente a él estaba esa misma mujer siendo ensuciada y profanada por innumerables monstruos que vestían piel humana. Su visión era de un rojo sangre mientras rugía y gritaba, pero su yo reflejado no lo soltaba. Después de todo, no tenía sentido su ira, porque esto no era más que un sueño. Nada más que las visiones de un evento de hace mucho tiempo. Su ataque no lograría nada más que su propia satisfacción, incluso cuando su yo reflejado se mordía el labio, sacando sangre y frustración por su impotencia mutua para cambiar el pasado. Y finalmente, el libertinaje había terminado. Los monstruos salieron, dejando que la mujer se arrastrara hacia otro cuerpo que había sufrido las mismas humillaciones que ella. Pero mientras acunaba el cuerpo que tanto se parecía a ella en sus brazos, no recibió respuesta ya que el cuerpo ya no podía responderle. Ninguno de los cuerpos a su alrededor pudo. Lo único que le respondió fue el gemido de su propia voz. De inmediato, la escena frente a él estalló en llamas. Atrás quedó la escena anterior como una escena de sangre y fuego ardiendo ante él. La gente estaba siendo pisoteada de diestra y siniestra mientras un ejército arrasaba la ciudad ante ellos. Las mujeres y los niños fueron cortados a su alrededor y la escena inicial se reprodujo una y otra vez solo con diferentes personas retomando los roles.
Y a la cabeza de este ejército monstruoso, estaba la misma mujer que había sufrido al principio. Ahora era ella quien difundía las mismas indignidades y horrores que sufrió como líder de un ejército de monstruos. El agarre de su yo reflejado se aflojó ante la vista, lo que le permitió liberarse. Gritó el nombre de la mujer mientras corría hacia ella, moviéndose a través de los otros cuerpos en el camino. Pero su voz no la alcanzaría tal como era. Sus ojos ya no vieron nada excepto la destrucción de su enemigo. Esa llama rugiente de resentimiento reduciría la tierra a cenizas hasta que se quemara a sí misma hasta la nada. Una llama triste de una madre que lo había perdido todo y... La voz de Belle se filtró cuando se encontró alcanzando el techo, alcanzando a alguien que no lo escuchaba. A su lado, Assassin dejó escapar un suave gemido cuando se despertó de su sueño. «¿Mami? ¿Qué pasa?» Belle no le respondió mientras se sentaba, lo que la incitó a saltar de su cama y dejarlo salir. Pero una vez que salió, ella se aferró a él inmediatamente. A Belle no le importó ya que encontró su objetivo de inmediato. Los dos descendieron las escaleras donde pudieron escuchar a alguien moviendo cosas en la cocina. Cuando se asomaron al interior, encontraron a Ryder de espaldas a ellos mientras buscaba algo en el estante superior, su largo cabello rojo suelto ahora estaba corto justo por encima de sus hombros. Belle se separó de Assassin cuando rápidamente cerró la distancia entre él y Ryder. Lo siguiente que supo fue que se apretó contra su espalda con los brazos alrededor de su cintura en un gran abrazo. «Vaya». Ryder dejó escapar un grito de sorpresa antes de darse la vuelta. «Belle. ¿Me sorprendiste?» Pero Belle no dijo nada cuando sus ojos vieron el muñón de su mano izquierda, lo que hizo que la apretara más fuerte mientras presionaba su rostro contra su espalda. «Vamos, Belle», dijo Ryder en voz baja mientras ella tiraba suavemente de su brazo. «Eres el vicecapitán. No puedes poner esa cara en este momento». Pero Belle simplemente negó con la cabeza y se negó a dejarlo ir. Belle nunca conoció a su madre. Tan pronto como se dio cuenta de su entorno, la única persona a su alrededor era su abuelo. Nunca entendió el sentimiento, pero supuso que debe haberse sentido solo al ver a los otros niños en su aldea. Así que cuando su abuelo, su única familia, desapareció, la soledad amenazó con aplastarlo. Por eso vendió su finca y se dirigió hacia Horario. No para buscar un harén, sino para buscar una familia, una familia. Y ayer, la idea de perder a su familia casi lo rompe. Así que todo lo que podía hacer era aferrarse a la persona que había llegado a considerar como una madre y rezar para que no desapareciera. Si pudiera actuar como un niño solo esta vez, estaba seguro de que nadie lo culparía. Finalmente, después de quién sabe cuántos minutos, la soltó, incitándola a arrodillarse y poner su mano en su mejilla, limpiando el rastro de líquido que se escapaba de sus ojos. «Vamos, un joven no puede estar llorando por algo como esto», dijo en voz baja. «Tienes que mantener la barbilla en alto, pase lo que pase o todos los demás también se sentirán deprimidos». Belle dejó escapar un gran resoplido mientras asentía con la cabeza. «Ahora que lo pienso, aún no has comido, ¿verdad?», preguntó Ryder. «Toma asiento en el mostrador mientras preparo algo». Belle quería decir que estaba bien y que no debía esforzarse, pero algo dentro de él le dijo que eso no era lo correcto. Que debería dejarla cocinar como una forma de demostrar que las cosas volverían a la normalidad pronto. Así que obedeció y se sentó en el mostrador, lo que provocó que Assassin corriera y se aferrara a él nuevamente. Los dos observaron cómo Ryder abría la nevera y echaba un vistazo al interior. ¿Qué tenemos, HMM? ¿Qué es todo esto aquí, realmente ahora, es un entrometido? Aunque dijo eso, había una pequeña sonrisa en el rostro de Ryder cuando sacó una bandeja que contenía varias pechugas de pollo que ya habían sido deshuesadas. No hacía falta ser un genio para descubrir quién lo había hecho. Luego, sacó varios cartones de huevos y los dejó a un lado antes de dejarlos caer en una sartén donde los calentó hasta que la piel se volvió marrón antes de moverlos hábilmente a una tabla de cortar. Hizo esto varias veces hasta que todas las pechugas de pollo estuvieron ligeramente doradas y comenzó a cortarlas en trozos pequeños con un cuchillo. Belle solo podía mirar con asombro la habilidad de la mujer con el cuchillo. Cuando Ryder comenzó a batir los huevos en un tazón, alguien se detuvo en las sillas a su lado. Era Noel Figina, el primero parecía bastante exhausto mientras que la segunda se llevó un dedo a los labios con una sonrisa triste. Luego, un momento después, Fia asomó la cabeza por la ventana con Primo y Berserker a su lado.
Cuando comenzó a cocinar el pollo nuevamente, el mostrador se llenó un poco más cuando Karen y Lily bajaron mientras ayudaban a una Emma de aspecto débil que tenía ambos brazos enyesados. Emma, susurró Bella, pero la chica simplemente le devolvió la sonrisa cuando Primo de repente cruzó el espacio entre la puerta que conducía al patio trasero y el mostrador en un instante para enterrar su rostro en el estómago de Emma. Ryder continuó cocinando, sin mostrar signos de que notara a los recién llegados, aparte del hecho de que había reservado suficientes tazones para todos ellos desde el principio. Justo cuando los huevos y el pollo estaban casi listos, entró una persona más. La diosa de la familia caminó directamente hacia los tazones vacíos y comenzó a llenarlos con arroz que claramente había sido preparado de antemano. Ryder se volvió hacia la diosa con sorpresa, pero Estia simplemente le devolvió la sonrisa mientras le sostenía el tazón de arroz, lo que le permitió a Ryder cambiar la mezcla de huevos y pollo en él. Luego, uno por uno, los tazones se colocaron frente a Belle y los demás. Entonces, como uno, todos hablaron al mismo tiempo. Gracias, jinete. Todos son bienvenidos. Mientras los miembros mortales de la familia comían su comida tardía, 3 sirvientes se pararon solos afuera del salón. Archer tenía los brazos cruzados mientras se apoyaba contra la pared mientras Saber y Lancer se asomaban por la esquina con satisfacción en sus rostros. Pollo y nuevo, señaló Saber. Padre e hijo en el mismo cuenco. Todo un poeta, ¿no es así, Archer? Preguntó Lancer con una suave sonrisa. «Estás pensando demasiado en eso», respondió Archer mientras se empujaba de la pared y se desmaterializaba en la noche. «Qué hombre tan tímido», señaló Lancer a lo que Saber negó con la cabeza. «Está lejos de ser el mayor delincuente de la familia», señaló, mirando hacia donde cierto rey había estado observando desde su asiento de autoridad. No importa qué pruebas y tribulaciones les esperaban, los lazos entre los miembros de la familia Estia los ayudarán.